han caído bastante, van desde algunos dicen que vamos a crecer 0,5%, otros que que va a haber una caída y que puede ser o no crecer o caer en términos del crecimiento, 0,4%. Resumamos para nuestros participantes cuáles son esos efectos negativos y por qué este ajuste en la proyección de crecimiento económico para Colombia. No sé si Luis Carlos desea Empieza, comenzar. si quieres. Bueno, pues si quiere, si quiere comienzo y de pronto Andrés nos puede comentar un poco más de los modelos formales que se emplean en esto, pero veámoslo desde lo que se llama, o sea, lo que a veces llamamos como un punto de vista completamente mecánico, ¿sí? O sea, esto es un cálculo machetero, un cálculo de tienda, pero para dársela una idea del orden de magnitud de lo que estamos enfrentando. Si dividimos el año en 12 pedacitos, uno por cada mes, y un mes, digamos que paráramos completamente la actividad económica, ese mes representa alrededor del 8% del PIB, ¿sí? Entonces, de manera totalmente mecánica, si paramos la actividad económica en un 100% durante un mes, deberíamos esperar 8 puntos, más o menos 8 puntos porcentuales menos en el PIB o sea, frente a lo que teníamos pronosticado. Lo mismo si paramos la actividad económica, o sea, si llevamos la actividad económica a la mitad de lo usual durante 2 meses o a una tercera parte de lo usual durante 3 meses, ¿sí? Y eso, si este paro en la actividad económica no tiene repercusiones de demanda, como keynesianas que se ciclan, ¿sí? Entonces, ya obviamente esto no es un modelo formal, son unos cálculos pues como back of the envelope que dicen que uno podría hacer al principio, pero desde un principio deberíamos haber estado pensando en que esto iba a ser una cosa bastante grave, y pues yo creo que Andrés de pronto puede complementar eso bastante bien. Bueno, no, excelente introducción, haciendo, digamos, como dice Luis Carlos, esos cálculos así rápidos. Pues básicamente, y antes de hablar digamos, un poquitico de los modelos, la economía colombiana y la economía mundial pues se está enfrentando a dos tipos de choques explicados por la pandemia. El primero, digamos, un choque de oferta. Los cierres en China implican un desabastecimiento mundial, dado que China exporta tantos insumos al resto del mundo. Es el principal socio de muchos países. Entonces, desde el punto de vista de la oferta, ya nos estamos viendo golpeados porque pues no estamos obteniendo todos los insumos necesarios para la producción, cuando muchos de ellos vienen desde China. Y el segundo choque es un choque en la demanda. Yo escuchaba un dato hace más o menos unos 10 días que cerca de 4.000 millones de personas del mundo están en cuarentena. Unas cuarentenas más fuertes, otras cuarentenas más suaves, pero en general son 4.000 millones de personas que no están saliendo a las calles a gastar. Entonces, al no gastar, eh, los, eh, las firmas que reciben ese gasto se van a ver afectadas. Entonces, es un choque de ambos lados, tanto de oferta como de demanda. Es difícil predecir este tipo de choques, además que, digamos, nos tomó relativamente desprevenidos. Pues estamos hablando de un desarrollo muy fuerte durante 3 meses, pero ya hablando en términos formales, si uno a estos modelitos complicados o sencillos los golpea con choques de oferta negativos, incluso no importa la magnitud, y también los de demanda, vamos a ver caídas impresionantes de la magnitud que menciona Luis Carlos, con sus desastrosos impactos sobre otros sectores de la economía, como por ejemplo el empleo.
Hablemos de los efectos que puede tener sobre el empleo. Ya veníamos en Colombia con un aumento en la tasa de crecimiento. A febrero se ubicaba en cerca del 12,2%. ¿Cómo puede esto seguir afectando la generación de empleo? ¿Cómo puede afectar la tasa de desempleo en Colombia? Andrés, si quiere. Carlos. Bueno. Bueno, em, bueno, a ver, el mecanismo que tenemos que, digamos, entender ahí que es distinto de lo que usualmente vemos en una recesión típica, es que de manera muy consciente el gobierno, y pues en realidad la sociedad actuando a través del gobierno, está diciendo vamos a parar la actividad económica, vamos a poner la economía en coma, ¿sí? Y entonces, en el momento que vamos a dejar de salir a la calle a demandar un montón de servicios, cada vez que no vamos a los restaurantes que solemos frecuentar, cada vez que no hacemos uso de los servicios que requieren la presencia de otras personas ahí, pues cada compra nuestra, en últimas, es el trabajo de alguien más. Entonces, eh, si nos restringimos a la actividad económica que podemos realizar de manera no presencial, vamos a generar un desempleo muy grande en todos los sectores de la economía, que son muchísimos, que generan que requieren la presencia tanto del cliente como de quien está proveyendo el servicio. Así que la magnitud de lo que estamos, de lo que estamos por observar es muy grande. Yo creo que ha sido muy alarmante, por ejemplo, ver las cifras que vienen de países desarrollados desde hace ya casi un mes, pues perdón, hay países donde el virus ha empezado a causar estragos antes que acá. Por ejemplo, en Estados Unidos, desde que tienen registros de cuánta gente pide un seguro de desempleo al gobierno, siempre han sido, o sea, mensualmente hay unos cuantos cientos de miles de solicitudes de este seguro de desempleo, de cubrimiento por el seguro de desempleo. Mientras que en el momento que empezaron seriamente las medidas de cuarentena ya, se dispararon esas solicitudes alrededor de 6 millones y ya van 3 reportes que están más o menos por el mismo nivel. Si extrapolamos a Colombia, pues que ya estaba en más o menos un 13% de desempleo, yo creo que estar hablando de cifras de 30%, 40% de desempleo no va a ser, no va a ser excesivo. Wow, esa es una cifra enorme. ¿A qué tipo de trabajadores está afectando más y va a afectar con más fuerza pues esta crisis económica que ya estamos pues, empezando a vislumbrar? Pues fíjate, Luz Karime, que pues quiero comenzar mencionando que esta crisis nos tomó en el peor de los momentos, con unas altísimas vulnerabilidades externas, fiscales, pero lo peor, con una vulnerabilidad gigantesca en el mercado de trabajo. Para complementar lo que dice Luis Carlos, nosotros somos una economía, Colombia es una economía con una tasa de informalidad altísima. Es decir, estamos, digamos, podemos pensar que ese 55% de personas que se estima entre el 50 y 55% de informalidad, dependiendo de la base de datos que uno tenga, pero hablemos de 55 personas. Estamos diciendo que de cada 100, 55 personas encerradas por la cuarentena no van a poder generar ingreso. O sea, estamos hablando de una vulnerabilidad de la economía colombiana sin precedentes. Para darles un contexto, nuestro peor momento, al menos desde que hay cifras, digamos, relativamente confiables, algunos historiadores estiman una recesión muy fuerte por ahí en los 30 y unas caídas muy fuertes en la producción, no generando recesión como en los 70 cuando la crisis cafetera, pero la crisis del 99, que es como la referencia más reciente y casi única en el siglo XX, porque Colombia exhibe una alta estabilidad, caímos un 4,5%, fue la caída de la producción, y la tasa de desempleo se elevó
hasta niveles del 21-22%. Estamos hablando que ni la peor recesión que nosotros vivimos a finales del siglo XX, ¿sí?, va a tener el orden de magnitud que esta puede llegar a tener en el mercado laboral, dada la vulnerabilidad, ¿sí?, y dado el choque tan fuerte que la economía colombiana está recibiendo. ¿Cuáles son los sectores económicos que se prevén están siendo y van a ser los más afectados y cuáles los que se van a beneficiar de esta coyuntura? Bueno, o sea, yo creo que la diferencia ahí es principalmente los sectores que requieren la presencia, bien sea de clientes o de los proveedores del servicio, se van a ver afectados. Entonces, pues muchísimas cosas que tienen que ver con entretenimiento, muchos negocios tipo restaurantes, pero también negocios como la construcción, pues van a estar afectados por esto de manera principal, pero el punto que resaltaba Andrés también es que eh, las personas que trabajan en estos sectores, a su vez, compran cosas producidas por otros sectores. Así que si estas personas ven una reducción en su ingreso, van a tener una reducción en las compras que hacen a esos otros sectores. Entonces, incluso si estos sectores no requieren presencialmente que estén ahí compradores o vendedores, se pueden ver afectados. Por lo cual creo que no hay ninguna parte de la economía que esté completamente a salvo. En términos de beneficiarse, pues, no sé, yo creo que serían sectores como muy específicos. Yo creo que vemos que, por ejemplo, los servicios de envíos de distintas cosas, de domicilios, pues puede estarles yendo bien. Pero en realidad sí vamos a ver algún beneficio de lo que estamos pasando ahora, probablemente sea más a largo plazo, en cuanto a que quizá nos esté obligando un poco a explotar todas las posibilidades tecnológicas que teníamos de realizar muchas actividades presenciales remotamente. Quizás, o sea, pues un ejemplo, varios profesores creo que nos hemos dado cuenta de que cosas como las horas de oficina pueden ser mucho más prácticas de manera virtual que presencial, porque pues no le toca al estudiante de pronto en el momento que tiene una duda con una tarea, hacer una cita para ir allá, sino puede uno compartir pantalla de una manera muy buena como lo está haciendo en las clases virtuales. Entonces quizá algunas cosas, algunas tecnologías se empiecen a aprovechar a futuro gracias a que estamos siendo forzados a descubrir posibilidades de la tecnología que ya existían, pero en general creo que los beneficios son si los hay, pues van a ser más de largo plazo. En el corto plazo todos somos vulnerables. Yo quiero completar, Luzca, con unas cifras de un informe recién desempacado del DANE, en donde una profesora nuestra, Paula Herrera, contribuyó junto con una egresada nuestra del pregrado y la maestría, Ana María Trivín. Ellas dos, junto con el género del DANE, produjeron un informe acerca digamos, de brechas de género y de los sectores. Aterra leer la cantidad de hombres y mujeres, claro, distribuyéndose heterogéneamente entre estos dos grupos de población, pero cuando uno suma las personas ocupadas, los hombres y mujeres ocupados en sectores vulnerables, estamos hablando de entre 12 y 12 millones y medio, no, perdón, entre 11 y 11 millones y medio de personas de los 22 millones de personas ocupadas en Colombia. Entonces, estamos hablando que la mitad de los ocupados hoy están en sectores vulnerables como los que mencionaba Luis Carlos. O sea, la vulnerabilidad de la economía colombiana es altísima, y sin hablar de las distribuciones de género internas entre hombres y mujeres cuando uno mira esos sectores. Leyendo la participación y preguntas de quienes nos acompañan hoy, entonces dice, por ejemplo, y esto está saliendo mucho a discusión, de hecho, de parte de congresistas, y es la industria, dice Sebastián Zamorano, la industria financiera es la más beneficiada. ¿Es cierto? ¿Es la industria, el sector financiero está tan blindado
en realidad va a seguir manteniendo una rentabilidad altísima aún en esta crisis? Si quieres, déjame de pronto un par de comentarios ahí. Pues yo creo que es importante entender que el sector financiero es clave para el buen funcionamiento de una economía. Cuando a toda la economía le va bien, a un sector financiero en un mercado competitivo también debería estar leyendo bien. Eh, Dicho eso, en este momento el sector financiero, mm, pues va, dado que el gobierno está buscando que el sector financiero intermedie entre los créditos que quiere otorgar el gobierno para los negocios que están en dificultades por la crisis económica, el sector financiero va a ganar de ese proceso de intermediación, ¿sí? Eh, y por otro lado, por ejemplo, en una parte grande del sector financiero, que es el sector pensiones, en este momento, por ejemplo, el gobierno permitió que tanto empleados como empleadores temporalmente, por un par de meses, suspendieran sus cotizaciones a fondos de pensiones, pero una de las cosas que el gobierno dijo que podía, o sea, que debía seguirse haciendo era pagarles las comisiones por el manejo de los fondos de pensiones a las AFPs, incluso cuando no se están haciendo aportes. Y estamos hablando de que entre comisiones y una cosa que se llama el seguro previsional, nosotros todos los meses le pagamos el 3% de nuestro salario al fondo de pensiones con el que estemos afiliados. Entonces, a eso sumémosle que una buena parte de las actividades del sector financiero se pueden realizar de manera no presencial. Yo diría que en efecto, pues el sector financiero es de los que menos dificultades está pasando, y a causa de que va a estar canalizando todos estos créditos gubernamentales hacia los negocios en dificultades, probablemente va a haber una rentabilidad importante por ese lado. Una mención, Luzca, digamos para que todos entendamos, es una opinión bastante impopular decir que el sector financiero es muy importante, pero pensemos en que el sector real de la economía, los servicios, el comercio, la industria, la manufactura, la agricultura, es como el motor de un carro. Y el sector financiero es el aceite que permite que todos los pistones de ese motor lubriquen bien. Si no funciona bien el sector financiero, probablemente no funcione bien nuestra economía. Y lo que está haciendo el gobierno es, ante la elevación del riesgo de no pago de muchos hogares, que, digamos, lleva a los bancos a evaluar financieramente su riesgo, de un aumento de riesgo los lleva a reprimirse, a decir no presto o presto a tasas más altas. La labor del gobierno, como dice Luis Carlos, es clave para, sirviendo como un apoyo a la pequeña y mediana industria, pueda disminuir ese factor de riesgo que por temas de mercado aumentó por la situación. Entonces, ahí juegan todos los, digamos, los dos actores que más pueden participar ahora, el gobierno y el sector financiero. Ahí está la llave, digamos, favorable para atacar este problema del COVID. Otra cuestión es si es suficiente o no, pero eso para más adelante. Esta medida de aislamiento preventivo obligatorio es una medida que genera más desigualdad, es decir, esta medida afecta más a unos que a otros en nuestra economía, o no va a promover o aumentar la desigualdad y la pobreza. Bueno, no, yo diría que esta situación está sacando a la luz unas desigualdades profundas que hay en el país, precisamente porque eh, los sectores que más requieren la presencia física de los trabajadores para su funcionamiento normal son los que tienden a tener pagos más bajos, ¿sí? Hay excepciones para todos, ¿sí? O sea, por ejemplo, menciono un par de excepciones. Ciertamente en el sector salud, que buenas partes del sector salud están bien pagas, se requiere
se requiere la presencia de los trabajadores de la salud. Em, pero en general muchas de las actividades mejor pagas se pueden virtualizar fácilmente, mientras que otras actividades, muchas de ellas informales, no son fáciles de virtualizar. Entonces, en la medida que la cuarentena nos lleva a eh, parar bastante los sectores de la economía que requieren la presencia física de la gente, le están dando en promedio más duro a las personas más necesitadas del país. Y otra cosa que también está sacando a la luz esta circunstancia son unas desigualdades de género muy importantes, porque la economía del cuidado, todas las actividades que no son remuneradas financieramente, pero de las cuales dependemos pues para el cuidado de los niños, de las personas enfermas, de las personas completamente sanas y adultas, pero que hay alguien que les está cocinando, lavando la ropa. Todas estas son actividades que se están en una situación de cuarentena, pues no están disminuyendo y probablemente están aumentando. Entonces, este trabajo que suele recaer sobre las mujeres, pues va a estar recayendo más fuertemente sobre ellas, aumentando estas desigualdades. Entonces, lo estamos viendo por todos lados. Por el lado de las desigualdades en términos de ingresos y las desigualdades de género nos las está sacando a la luz pues toda esta situación sanitaria. Y eso sin mencionar, Luz Karime, las desigualdades que en el sector de educación y que ustedes muy bien han documentado en el laboratorio, esas desigualdades a las que estamos expuestos. Solo un grupo de colegios privados y de colegios públicos lograron salir a la virtualidad y la mayoría de colegios públicos no lo lograron hacer. Se prevén, de acuerdo con el informe que ustedes presentaron en estos días, caídas significativas en resultados en los exámenes, desempeño educativo, ampliando las desigualdades futuras frente al acceso tanto a educación superior como al mercado laboral. De acuerdo. Los principales efectos negativos que deja o que está dejando esta pandemia se deben principalmente a la medida de aislamiento preventivo obligatorio, o si no tuviéramos este aislamiento también tendríamos efectos económicos importantes. Porque esa es una discusión que todo el tiempo vemos de parte en redes sociales y de muchas personas, y es sí al aislamiento o no al aislamiento preventivo obligatorio. Bien. Pues no sé, Andrés, qué piense. Yo sospecho que incluso si el aislamiento no fuera obligatorio, habría muchas personas que por cuidarse a sí mismas voluntariamente se abstendrían de participar en muchas actividades económicas y por lo tanto, con o sin la obligatoriedad de la cuarentena, estaríamos viendo algo de lo que estamos viendo ahora. Pero sin duda alguna, claro, ayuda el hecho de que sea una cosa forzosa digamos, este frenazo que le estamos metiendo a la economía. Mira, en realidad, digamos, yo no creo en la disyuntiva entre salud y educación. Pues lo que podemos ver en la evidencia teórica y empírica es que la economía es un determinante fundamental de la salud y la salud un determinante fundamental de la economía. Por lo tanto, digamos, la disyuntiva, digamos, no creo que deba existir. Pero complementando lo que dice Luis Carlos y haciendo un parafraseo de esa frase creo que es de Winston Churchill, que dice que quien utiliza la humillación para evitar la guerra se queda con la humillación y se queda con la guerra, es más o menos así. Quien le da prelación a la economía sobre la salud, probablemente se quede sin salud y sin economía. Entonces, yo entiendo, digamos, la angustia del gobierno y ya, digamos, a partir del 27 va a haber liberación, digamos, algunos sectores pueden salir y si lo hacemos ordenadamente, yo creo que podemos hacer una transición tranquila hacia la vida
no digamos normal, sino a la nueva normalidad. A mí lo que me da susto es como el desorden social que existe en Colombia. Nosotros no somos ordenados. Una sociedad un poco más ordenada, incluso, digamos, como que haría la transición hacia esta nueva normalidad un poco más, de una forma un poco más tranquila. A mí lo que me da susto es que lleguemos a rebrotes, mayores contagios, y ahí sí el colapso del sistema de salud. Pero yo creo que como medida preliminar fue muy sensato, eh, y la extensión con algunas o incrementando las excepciones probablemente nos puedan, digamos, ayudar a una transición tranquila. La clave está en el orden social que cada uno de nosotros impongamos a nuestras vidas y sobre quienes nos rodean. Hemos identificado entonces impactos de esta pandemia en la economía colombiana en términos de claramente desde el lado de la oferta, reducciones importantes en la producción, desde el lado de la demanda, pues en el consumo, aumento por tanto en el desempleo, en la desigualdad, en la pobreza, por mencionar algunas de ellas, incremento incluso en las desigualdades en términos de género, no solamente en términos de ingreso. Antes de pasar a preguntas que nuestros participantes ya también están haciendo comentarios al respecto de, pues bueno, y cómo solucionar o cómo mitigar, antes de pasar a hablar del tipo de políticas, ¿identifican ustedes alguna oportunidad o algún efecto positivo que pueda dejar esta situación, esta crisis debido al COVID-19? Pues, o sea, sí, yo creo que en todo hay efectos positivos, cosas que rescatar, si bien ojalá no estuviéramos pasando por esto. Pero, por ejemplo, yo creo que la manera en que el gobierno se ha movido a canalizar transferencias monetarias a las personas más vulnerables, no solo a través de los programas ya existentes como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, sino acelerando la implementación de un nuevo programa que era la devolución del IVA y creando uno que llega a nuevos beneficiarios, el ingreso solidario. ¿Qué tienen en común todos estos programas? Son programas de transferencias de dinero en efectivo a miembros de la población económicamente vulnerable del país. Hay muchos estudios, eh, tanto empíricos como análisis teóricos, que nos muestran que esta es una excelente manera de resolver las desigualdades que tenemos en la sociedad. Si un enfoque tradicional a los problemas de desigualdad es decir, bueno, de pronto a esta población le hace falta alimentación para los niños, entonces creemos un programa que le lleve comida a los niños de esta familia, y entonces creamos un aparato burocrático que compra la comida, la lleva a los sitios donde tiene que estar, y tenemos este otro programa que no es solo para auxilio de comida, sino para llevar eh, este otro bien o este otro servicio, de pronto, no sé, gas propano para esta población que le hace falta, un montón de programas que mm, sufren de la dificultad de que identificar beneficiarios es complicado, llevar el producto es difícil, de pronto no es lo que más necesitan, de pronto hay ineficiencias o hasta corrupción en la contratación. Una alternativa ante esto son transferencias de efectivo bajo el supuesto de que yo creo que es cierto, y es que las familias son las que mejor saben qué es lo que necesitan y manejan de manera más responsable que de pronto algún funcionario que está en Bogotá, lejos de sus necesidades, manejan de manera más responsable esos presupuestos. El hecho de que estemos creando todos estos mecanismos para hacer transferencias, yo creo que nos permite que en un futuro, cuando quizá nos decidamos a crear una transferencia universal tipo renta básica o tipo subsidio al trabajo, como lo que se ha venido proponiendo desde los años 70, tanto desde la derecha como la izquierda a nivel internacional, eso podría ser un legado de la pandemia, que estemos teniendo que desarrollar todos estos mecanismos de transferencia monetaria para un segmento más amplio de la población. Puede tener este efecto positivo a largo plazo, crear mecanismos para subsanar estas desigualdades. Lo, lo que evidencian estas crisis es que
hay unos grandes fallos de coordinación en los países, en las sociedades, y que necesitamos a alguien que nos ayude a coordinar las acciones para intervenir. Eh, Todos los programas que ya mencionó muy bien Luis Carlos van a ayudar a mitigar los efectos, pero sobre todo, y lo que más creo que debemos aprender de esta crisis, es que necesitamos un Estado fuerte. Eh, la discusión no es si más grande o más pequeño, es un Estado fuerte, porque estos programas siempre han existido, pero donde está como la parte que deberíamos mejorar es en la implementación. Y yo creo que el gobierno, a través de planeación, está haciendo un ejercicio serio, no exento de errores, pero pues las políticas públicas no están exentas de errores. Y si logramos resolver esos problemas de coordinación, estoy completamente seguro que vamos a atacar los dos grandes problemas que esta crisis lo único que hizo fue hacerlos más sobresalientes, pero que siempre de forma silenciosa estaban en la sociedad colombiana, que son la desigualdad y la alta informalidad. Y la corrupción, agregaría yo. Bueno, sí, Pero, de acuerdo, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Pública y privada. De acuerdo. Pública y privada. Esta crisis, claramente, y usted ya lo ha mencionado, pues está midiendo la capacidad de los gobiernos y los hacedores de política de responder a los grandes retos y de responder de manera muy rápida, pues para poder mitigar los efectos. ¿Creen ustedes que se han tomado las medidas correctas y oportunas por parte del gobierno nacional para hacer frente a esta emergencia sanitaria? Voy a simplemente a recordar así, nombrando algunas que ya ustedes han mencionado. Además del aislamiento preventivo, pues se congelaron aportes a pensión, créditos a las empresas y una cantidad de programas que ya algunos ya existían, otros nuevos, de transferencias monetarias o de subsidios a los hogares más necesitados, entre otras medidas. Pues yo voy a dar como mi punto de vista desde una perspectiva de los programas individuales y quizá Andrés nos puede contar de dónde viene como esas dudas que el gobierno tiene. Porque, a ver, en resumen, lo que yo percibo es que el gobierno claramente sabe cuáles son las medidas ideales en este momento y está tratando de tomar muchas de ellas, pero se está quedando corto en términos de presupuesto. Sí, yo creo que se está quedando corto por una timidez muy grande a la hora de endeudarse en un momento en el cual es bueno endeudarse, incluso si eso implica, cosa que podría ser o que pudo haber hecho durante el estado de emergencia del gobierno, reevaluar la regla fiscal. Pero entonces, de pronto, Andrés nos puede comentar un poco más de esas inquietudes. Yo solo enumero como lo que sería una respuesta adecuada a esta crisis y qué ha hecho y qué no ha hecho el gobierno. Entonces, adecuado, y lo ha hecho en la medida de lo posible el gobierno, llegar con estos programas de asistencia en efectivo a la población más vulnerable, que además es informal. La logística de esto es un reto impresionante y mis respetos para los funcionarios en Planeación Nacional que están implementando esto, porque apenas alcanzo a imaginarme el estrés por el que están pasando, sobre todo con algunos, digamos, algunos percances informáticos que han tenido. Otra cosa que no está mal es darles crédito a las empresas, créditos blandos, eso está muy bien, pero donde se queda corto el gobierno es a la hora de implementar subsidios a la nómina de estas empresas. ¿Por qué necesitan las empresas subsidios y no simplemente créditos para mantener la nómina? Porque endeudarse para financiar una nómina que no me está produciendo ningún ingreso, pensemos en un caso sencillito de un restaurante, ¿sí? Todos los clientes desaparecieron, o casi todos. De pronto se hacen algunos domicilios, pero la mayor parte del negocio es presencial. No están llegando clientes. Yo como dueño del restaurante tengo que pagar un arriendo, tengo que pagar una nómina. eh, no estoy teniendo ingresos. ¿Con qué pago eso? Una opción es sacar un crédito para pagar esa nómina y pagar ese arriendo,
Eh, y entonces lo que va a pasar es que cuando se acabe la cuarentena, llegan otra vez mis empleados, llegan otra vez mis clientes, uno esperaría, y empezamos otra vez a funcionar, pero yo quedo con una deuda muy grande. Y esa es una deuda por la cual, mm, o sea, a veces pensamos que las empresas son una fuente inagotable de riqueza, o que todas las empresas son las más grandes del país, de las que de pronto tienen alguna deuda social, pero las micro, pequeñas y medianas empresas, para mí no es tan claro que deberíamos esperar que ellas financiaran un programa de asistencia social, que deberíamos estar más bien financiando con gasto público, que después podríamos pagar con impuestos progresivos, ahí sí muy bien orientados a las personas y a las empresas que están en mayor capacidad de contribuir. Pero entonces el gobierno se está quedando corto en esto. No es sorprendente porque, o sea, no es sorprendente que de pronto lo hayan dudado, dado que financiar la nómina de un país es una cosa enorme. O sea, en Colombia estamos hablando de más o menos, si nuestro PIB es de unos 1.000 billones de pesos al año, los pagos a todos los trabajadores del país cuestan al año 340 billones, así redondeando. Entonces, incluso para un par de meses que la mitad de la economía esté parada y vayamos a subsidiar estas nóminas, estamos hablando de decenas de billones de pesos, eh, varios puntos porcentuales del PIB, mientras que los fondos de emergencia que hasta ahora ha destinado el gobierno a esto, estamos hablando de 15 billones o 1,5% del PIB. Hay un desfase muy grande, y entonces con los recursos que el gobierno se ha permitido a sí mismo emplear, pues no alcanza para un programa como lo que sabemos que sería ideal. Eh, y la reticencia sin duda viene de consideraciones fiscales. O sea, ¿qué pasa si nos endeudamos por un montón de plata? ¿Qué le va a pasar a nuestra credibilidad en los mercados internacionales? De pronto un país como Estados Unidos puede darse el lujo, como efectivamente lo está haciendo, de aumentar su deuda en 10 puntos porcentuales del PIB, pero ¿será que un país chiquito en desarrollo como nosotros se puede dar un lujo de ese estilo? Son preguntas válidas, y uno entiende la fuente de las dudas del gobierno. En últimas pienso que el gobierno debería hacerlo, pero pues ahí le paso la pelota a Andrés, que seguramente tiene bastante que decir al respecto. Bueno, yo quiero arrancar con una referencia histórica. En 1933, en plena Gran Depresión, Keynes, John Maynard Keynes, le envió una carta pública al presidente Roosevelt, que fue publicada en el New York Times, diciéndole, es una carta extensa, como todo lo que escribía Keynes, pero entonces decía, hay tres formas que nosotros tenemos para afrontar una crisis. Que gasten los hogares, pero ahora están confinados, estamos en cuarentena sin recibir ingresos. Que haya inversión en la economía, pero dado que no hay personas que vayan a las empresas no están produciendo, carecen de ingresos. Entonces, la segunda opción, tampoco. ¿Cuál es la tercera opción? El gasto público del gobierno. Entonces, dada la magnitud de este gasto, obviamente entran las consideraciones de la prudencia fiscal, el cuidado fiscal, la regla fiscal, que ya es una cuestión constitucional. Pero yo creo que es tan atípica la situación por la que está pasando que el gobierno, creo, no debería darle vergüenza con los mercados internacionales y aumentar la deuda, tratar, digamos, de hacerlo en las mejores condiciones posibles, pero es que todos los países están afrontando lo mismo. Son pocos los países que esta crisis tocó sin vulnerabilidad fiscal. En Sudamérica, muy pocos. Estamos hablando de Perú, estamos hablando de Chile, pero a nosotros nos tocó nos cogió esta crisis con una altísima vulnerabilidad fiscal. Pero este no es el momento de pensar en ese tipo de vulnerabilidades. Entonces, yo creo que el gobierno, igual con mucha cautela, porque de todas maneras, no, aunque se prevé una magnitud gigantesca, pues un efecto gigantesco, de todas maneras el gobierno tiene que hacerlo con cautela, pero yo creo que lo tiene que hacer, digamos, tarde o temprano. Tiene que asumir un riesgo
gigantesco, pero no un riesgo, sino que tiene que tomar la decisión de endeudarse más. Al menos eso fue lo que le recomendó Keynes a Roosevelt. Es cierto, estamos hablando de una economía distinta, Estados Unidos, pues la economía más rica, estamos hablando de Colombia, con todas las restricciones que tenemos, pero yo creo que este no es el momento ni de pensar en el déficit fiscal, ni en la deuda pública, y como yo creo vamos a entrar más adelante, va a ser de pronto la parte más, que más debate va a generar, ni con una inflación elevada, como para decir que se nos va a desbordar la macroeconomía y la estabilidad macro que hemos exhibido en mucho tiempo la vamos a perder. Yo creo que la situación nos lleva a tomar medidas fuertes y bueno, ya más adelante hablaremos de esa parte polémica del Banco de la República. Yo quiero, perdón, me tomé un momento la palabra para responder una pregunta que veo en el chat que creo que es muy relevante, que hace Cristian López, dice, ¿y si en vez de darles dinero, mejor les dejamos de quitar dinero a las pymes, quitándoles impuestos y regulaciones? Yo creo que es una muy buena idea y el gobierno ha hecho algunas cosas al respecto, entonces ha pospuesto el pago de impuestos, pero entonces posponer no es lo mismo que quitarlos. Ha suspendido los aportes a pensiones, que también, pues sí, en efecto les reducen costos de nómina a los empleadores. Una cosa que me sorprende que no se haya hecho es suspender los aportes a cajas de compensación, que son un 4% de toda la nómina del país. Creo que es algo que se debería hacer urgentemente. Creo que también debería suspenderse el pago de las cuotas de administración de las AFPs, que pues fluctúan, pero estamos hablando también como de entre un 1 y un 2% de los costos de nómina total del país, o sea, no es poco. Sin embargo, al final del día, fíjense que incluso si hacemos todos estos recortes, el paquete de ayuda se queda corto, ¿sí? Porque si yo le digo a un empleador, a usted no le está entrando suficiente plata para financiar la nómina, pues debo de quitar todos los tributos, todos los impuestos que paga por esa nómina, pues de todas formas sigue habiendo un déficit, ¿sí? Si no tengo suficientes ingresos para financiar la nómina, por más que la nómina sea libre de impuestos, sí, si estamos hablando de unas semanas, quizá de un mes, de pronto ahí logro hacer una cosa que funcione, pero no por mucho tiempo. Entonces creo que estas medidas se quedan cortas. Realmente se necesitan medidas drásticas que representen varios puntos del PIB en subsidio de nóminas y que tienen las dificultades que mencionaba Andrés, pero creo que es por ahí donde deberíamos irnos. Ya Luis Carlos ha mencionado y Andrés también algunas, que esa era mi pregunta, mi siguiente pregunta, algunas medidas adicionales que se deberían tomar para mitigar estos efectos negativos. Y retomando el tema en términos de política monetaria y leyendo algunas de las preguntas de nuestros participantes, dicen, ¿y por qué no emitir dinero? Entonces, no sé si Andrés... Bueno, Estamos por ahí. Si esa es una de las medidas que ustedes recomendarían y que creen que es urgente implementar o que vamos a tener que implementar en algún momento, y bueno, y otras no solo monetarias, sino fiscales. Retomo mi vocación de profesor y quiero remontarme a la historia. Entre el año 63 y el año 91, el Banco de la República no funcionaba como funciona desde el año 91. Era una entidad que no era dependiente del Estado, funcionaba con una junta monetaria, hoy se llama junta directiva. En esa junta monetaria habían ministros desde el despacho, ministros, ojo, ministros sobre todo el gasto, no solamente el ministro de Hacienda, sino otros ministros, el de Comercio Exterior, por ejemplo, y tenía dos asesores de la junta monetaria, renombrados y respetadísimos economistas, fueron parte de ese equipo, ya fuera como ministros, miembros de la Junta Monetaria o como asesores de la Junta Monetaria. Si uno chequea los datos, lo que nosotros observamos es que la tasa de inflación, cuando el Banco Central no era independiente, o sea, estamos hablando 63-91, nunca superó el 32-33%. Entonces, primer dato, nunca se nos desbordó a hiperinflaciones. Sí,
30% tiene costos, estas generaciones se han beneficiado de una inflación muy baja, pero en ese entonces era no más del 33%, e incluso fue del 33% en el primer año de la independencia de la banca central, entre el 91 y el 92, si no estoy mal. Entonces, el Banco de la República, en el momento momento histórico, en que sufrimos crisis internacionales, nuestra economía era completamente distinta, era una economía muy precaria. Cuando sufrimos el shock cafetero, cuando sufrimos la crisis de la deuda de los 80s, el Banco de la República entró con emisión directa, préstamos al banco, préstamos al gobierno, a auxiliar al banco en momentos de afugias fiscales. Sin embargo, de nuevo y reitero, la inflación nunca se le desbordó a ese Banco de la República, que no es el mismo que tenemos hoy en día. A ese Banco de la República nunca se le desbordó la inflación. Entonces, implícitamente, y pues hay trabajos académicos que lo muestran desde el punto de vista histórico y de economía política, pero también desde el punto de vista econométrico, pareciera como si implícitamente existiera una bandita con el mínimo del 20 y con el máximo del 30, ¿sí? Cuando llegaba al 20, digamos que la política monetaria se relajaba un poquito, ¿sí? Se relajaba un poquito. Cuando llegaba al 30, saltaban las alarmas. Y nuestra, digamos ya, yo diría, centenaria tradición de estabilidad macroeconómica prendía las alarmas y hacía que la inflación, que se tomaran las medidas para que la inflación no se desbordara. Hubo muchos costos en esa época, no se desarrolló el sistema financiero, había atrofia financiera, etcétera, pero digamos que nunca se nos desbordó la inflación. ¿De qué Banco de la República estamos hablando ahora? Del Banco de la República que tiene el equipo técnico más preparado de Colombia, en términos de preparación y en términos de número. O sea, estamos hablando de cantidad y de calidad. Además, es un Banco de la República que se ha comportado con la disciplina monetaria que la teoría y los que creemos, porque yo, Andrés Giraldo, creo en esa disciplina monetaria, en la importancia de las reglas, en la importancia de mandar señales adecuadas al mercado. Ese Banco de la República, en la crisis del 98-99, con todas las críticas que se le pueden hacer, intervino para evitar, digamos, desbordes aún mayores en la producción. Obviamente hay gente que está en contra, que está a favor, pero digamos que de ahí salimos con una inflación de un dígito en el año 2000, desde el año 99, y hasta ahora hemos mantenido ese dígito. En la época más dura del shock petrolero 2014-2015, se nos disparó la inflación al 8%. Y nos alarmamos. ¿Cómo así que el 8% después de haber mantenido inflaciones de entre el 4, el 3, el 2, 5? Y el 8% fue una alarma. Y el Banco de la República, con el juicio que lo caracteriza, tomó decisiones para que ese 8% no significara en el mediano plazo que se disparara la inflación. Entonces estamos hablando de un banco central con una reputación, con una credibilidad, ¿sí?, que se ha ganado dados los buenos resultados en materia monetaria de los últimos más de 30 años. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la sugerencia de la emisión? Como estamos hablando de ese banco central, del banco central que incluso en el momento en que no era independiente fue muy juicioso, dadas las circunstancias internacionales de Colombia, y ahora de un banco central muy juicioso en materia monetaria, yo estoy completamente seguro que este banco no va a dejar desbordar la inflación. Yo no estoy diciendo, digamos, está la metáfora del helicóptero, que prenda el helicóptero el Banco Central y empiece a botar plata. Pero necesitamos que no solamente llegue liquidez a las firmas, necesitamos que también que le llegue plata a los bolsillos de las personas cuyos ingresos cayeron estrepitosamente. Y probablemente el esfuerzo del gobierno no sea suficiente. Entonces, como dice Mocus, el capital político es para gastarlo. Y creo que el Banco de la República tiene el capital político y además el capital técnico e institucional para soportar una emisión en estas circunstancias. Y además, complementando lo que dice Andrés,
O sea, nadie está proponiendo, y Andrés no está, seguro que no está proponiendo que volvamos a inflaciones de entre el 20 y el 30%, sino que está diciendo, mejor dicho, en las épocas más locas inflacionariamente de nuestra historia económica, no pasamos de ahí, pero estamos en una situación ya de una contracción económica impresionante, y en un momento de contracción económica, como bien nos lo mostró, por ejemplo, la crisis económica del 2008 y la manera en que la manejó la Reserva Federal de los Estados Unidos, a la que le dieron durísimo porque es que iba a generar una hiperinflación tremenda. Esa hiperinflación nunca se materializó, ¿sí? O sea, ni siquiera estamos hablando de que la emisión, que debería ser la última herramienta después de agotar otras fuentes de recursos, ni siquiera estamos hablando de que necesariamente vaya a generar inflación. Es más, en un momento de contracción económica bien manejada, probablemente no lo haría. Vean, o sea, las críticas al Banco Central de Estados Unidos, a la Reserva Federal, fueron fuertísimas, y eso, o sea, en el 2008 ya llegamos a la siguiente recesión, y nunca se materializó esa hiperinflación de la que tanto hablaron con estas medidas conocidas como el quantitative easing. Y pues bueno, yo creo que tenemos, como dice Andrés, un banco central independiente, sumamente responsable, que podría pilotear una cosa de estas sin llegar a estar cerca de esas tasas de inflación de nuestra historia anterior a la independencia del Banco Central. Para completar algo rápido, Luz Karime, es cierto lo que dicen muchos comentarios, que parte de ese suavizamiento cuantitativo de Estados Unidos no se materializó en inflación, precisamente porque el dólar lo demanda el mundo. Entonces, claro, no, difícilmente se van a observar excedentes de liquidez, cosa que no le pasa al peso. Nosotros, bien, hoy, M3 más bono, la oferta monetaria empleada es de 500 billones. La más chiquita, la más básica, M1, es de 170, 180 billones de pesos. O sea, nosotros no estamos hablando de hay que sacar al mercado 1.000 billones de pesos. No, hay que hacer el estudio, hay que hacer el análisis, hay que hacer, digamos, todo lo que se requiere para poder evaluar la magnitud, que tampoco es una cosa de 1.000 billones de pesos. Y lo otro, las medidas que ha tomado el Banco de la República hasta ahora han sido muy buenas, van en la dirección correcta para proveer liquidez. Y la puerta que nos abrió la Fed ayer, de hacer bonos con la Fed, es decir, intercambiar temporalmente bonos de deuda del Tesoro de los Estados Unidos por dólares, nos puede estar incluso ayudando a evitar una probable crisis de balanza de pagos. Entonces, digamos que se están tomando decisiones macro y estamos accediendo a espacios que habitualmente no tenemos y que le permiten al Banco de la República soltar un poquito esas riendas monetarias. No estamos diciendo que imprima a la lata, no, sino que hay que tener con cautela, ¿sí? Dada la insuficiencia de la ayuda fiscal, que se meta la mano el Banco de la República, que intervenga y que le dé una manito gastándose algo de capital político. Entonces, ustedes han mencionado que las políticas del gobierno van en dirección correcta y han propuesto unas adicionales. Andrés decía, hay que endeudarse más, hay espacio para hacerlo. Emitir es una opción que en la coyuntura actual parece viable y de pronto no tendría efectos tan grandes para desbordar completamente la inflación. Luis Carlos ha mencionado que disminuir o reducir los impuestos a las empresas podría ser una opción, y en vía de esto, pues, eliminar aportes a caja de compensación y a AFP es algo que también podría hacerse. Los recursos de la nación han disminuido y pues el reto es enorme en términos de pues, tratar de mitigar de alguna manera los efectos negativos en los hogares, sobre todo en los hogares más vulnerables. Estos recursos, por supuesto, son limitados y entonces si estamos en un panorama de una pandemia donde, y mencionaba uno de nuestros participantes, donde las vacunas posiblemente estarán de pronto a final de este año o incluso el otro año también estaremos todavía en oleadas de confinamiento y no confinamiento, pues claramente los recursos
pues no van a alcanzar para estar dando subsidios, y los subsidios incluso que se están dando pues no están siendo suficientes. ¿Cómo hacer entonces? ¿Qué otra alternativa, incluso cuando ya no estemos en confinamiento, deberíamos implementar para poder pues hacer frente a la crisis y evitar que se sigan aumentando tanto las desigualdades sociales? No sé, por ejemplo, hay una cantidad de exenciones tributarias, deberían revisarse o no. Mejor, en vez de dar subsidios, cuando ya en los momentos en que reabramos, reactivar vía gasto público, infraestructura, vías, no sé, por poner sobre la mesa algunos elementos. Sí, o sea, pues en el momento que reabramos, mi mayor temor es que, o sea, la economía va a salir de esto también. El tema no es si va a salir, sino cuánto se va a demorar en salir. Las pérdidas que más deberían preocuparnos en este momento son las pérdidas de ese emparejamiento, de ese match entre empleados y empleadores, porque buscar un trabajo, como lo saben todos los que lo que lo han hecho, además de pues, quizá personalmente estresante o lo que sea, toma tiempo, y todo el tiempo que de manera agregada la fuerza laboral se tome reencontrando trabajos, va a ser un costo en términos de ingresos agregados. Si las empresas se han quebrado, o si muchas empresas se han quebrado, listo, el negocio se puede retomar, pero volver a crear empresas para sustituir a todas estas que se han quebrado va a ser muy complicado, y por eso las medidas más importantes que podemos tomar son ahora, ¿sí? Eh, eh, Va a estar el tema de cómo financiamos las medidas que se den para quizás subsanar lo que no hicimos a tiempo, o incluso si tomamos estas medidas a tiempo, cómo pagar la deuda en la que incurramos para hacer esto. Y pues bueno, la respuesta que tenemos en términos de teoría económica, si nos preocupa la desigualdad, y también en Colombia en términos legales de lo que dice la Constitución que debe ser el sistema, tiene que ser a través de impuestos progresivos, en los cuales las personas de más altos ingresos tributen un porcentaje más alto de su ingreso que el porcentaje que tributan los más pobres. Y desafortunadamente hemos venido en la dirección contraria. La última reforma tributaria que pasamos hizo más regresivo el sistema, y si seguimos en esa tónica, pues vamos a acentuar unas desigualdades que ya se van a ver exacerbado por esta crisis, como lo mencionábamos al principio, y pues que también hacia allá nos llevaba la última reforma tributaria. Entonces, pues la respuesta, resumiendo, es lo mejor es tener que actuar ya para que sea más efectiva la recuperación, y todas las medidas, las que tomemos ahora y las que tomemos después, deben financiarse con impuestos progresivos. En términos de capacidad de pagar más impuestos, Colombia la tiene. Más o menos en impuestos pagamos un 19% del PIB. Los países de la OCDE en promedio pagan alrededor del 36%. Entonces, hay espacio para crear los impuestos que nos permitan pagar las deudas en las que incurramos, pero la preocupación grande es la igualdad. Yo solamente para complementar, pues nos cogió esta crisis con una vulnerabilidad fiscal eh, autocreada, podríamos decir. El año pasado nos dimos el lujo de, en una nueva reforma tributaria, digamos, fortalecer las exenciones tributarias, que están estimadas más o menos entre el 8 y 9 billones de pesos de solo la reforma tributaria pasada. Si sumáramos las otras exenciones, digamos, ahí digamos, tendríamos recursos. Pero bueno, ya lo pasado, pasado está. Yo creo que esta crisis nos debería llamar al orden para hacer una reforma, por fin, estructural de las finanzas públicas. Y no solamente, cuando hablamos de finanzas públicas, no solamente pues, por el lado de los impuestos, impuestos más progresivos, menos exenciones, etcétera, etcétera,
también en todo el esfuerzo que está invirtiendo el gobierno para hacer efectivo el gasto, que no se pierda en época de la nueva normalidad. Está tratando de garantizar que cada peso llegue al bolsillo que estaba destinado desde el principio. Si ese cuidado lo empieza a tener como política de Estado, estaríamos resolviendo el problema estructural de la política fiscal, las bajas tasas impositivas y la baja efectividad del gasto público. Entonces, es una oportunidad económica, pero también institucional para repensar un poco nuestra macroeconomía. Yo creo que por el lado del Banco de la República, como lo he dicho y lo reitero, todos estamos ok, está muy bien, y nos cogió con una inflación del 3.8%, muy bien, está interviniendo el banco como debe intervenir, pero por el lado de la política fiscal sí deberíamos pensar en una reforma estructural de ambos lados de la política, tanto de los impuestos como del gasto público. Sí, yo quiero responder a uno de los comentarios que veo por ahí surgiendo, que sí hay brazo y voluntad política para esas reformas, y algo que yo creo profundamente es que eso depende de nosotros, ¿sí? De todos los que están, o sea, de todos los que están participando acá, depende del electorado. Si ustedes ven por ejemplo, la reforma tributaria que pasó, que hizo el sistema más regresivo, pues esa reforma tributaria no habría pasado sin una mayoría del Congreso. Yo quiero que todos los que, digamos, nos están escuchando y que no les gustó esa reforma tributaria, o incluso a los que sí les gustó, que piensen por qué senadores y por qué representantes a la Cámara votaron, y que se pregunten si saben cómo votaron en la reforma tributaria. Porque si les gustó, pues vuelvan a votar por ellos. Si no les gustó, pues voten por otros. Ambas opciones totalmente válidas en una democracia, pero lo que sí tenemos que cambiar es que si ustedes no saben cómo votaron los representantes por los que ustedes votaron, pues nunca va a existir el brazo de la voluntad política para tener cambios. Sí, totalmente de acuerdo. Ya para ir cerrando y pues cumplir con el espacio que agendamos para este evento, y haciendo además pues honor, digamos, a la disciplina y el sector en el que estamos. Mi pregunta es, ¿por qué es importante, sobre todo para situaciones como estas, seguramente para las de bonanza también, pero especialmente para situaciones como estas, que hayan personas que se formen en términos que tengan formación de alto nivel, especialmente en posgrados en economía? ¿Cómo la economía aporta a situaciones como estas? No sé si Andrés quiere responder Bueno, yo he tenido la inmensa y bella oportunidad de enseñar tanto en la maestría como en la especialización. Digamos, yo creo que si no logro transmitir los conocimientos de forma adecuada, por lo menos lo que yo sí busco transmitir es esa pasión que siento por la economía. Me considero un apasionado y así enseño. La especialización es supremamente útil para entender el día a día, las relaciones básicas entre las variables, a nivel de los hogares, de las firmas, a nivel macroeconómico. Nos da luces acerca de entender lo que está pasando, no sencillamente decir esta variable sube, esta variable baja, sino entender por qué sube, entender por qué baja, y comprender esas relaciones lleva a las personas a tomar mejores decisiones a nivel individual, y estas personas que asesoran empresas o que trabajan en empresas van a contribuir a las mejores decisiones a nivel empresarial. Y lo mismo aplicado a si son empleados públicos, mejores decisiones en el sector público. Desde el punto de vista de la maestría, yo estoy completamente convencido que toda la profundización en economía, la mayor profundización que podamos llegar a tener en economía, nos va a dar luces para comprender
de manera profunda lo que está pasando en la vida real. Y además es un momento fenomenal para pensar en la economía, porque ya hoy la economía, y ustedes se dieron cuenta con las respuestas de Luis Carlos, no es solamente tasa de interés, deuda, déficit fiscal, inflación, tasa de cambio. La economía hoy es más que eso, es entender las relaciones entre los individuos, es comprender esas interacciones, por qué se dan, cómo se podrían dar. Entonces, la economía nos ofrece un espacio muy amplio para comprender lo que está sucediendo, para tomar mejores decisiones a nivel individual y para recomendar y para contribuir socialmente a mejores decisiones en el ámbito en el que nos desenvolvamos, ya sea en el sector privado o en el sector público. Yo quiero sí, o sea, añadir a lo que dice Andrés, que para mí como que o sea, todas esas cosas que él dice, la manera en que mejor las veo ilustradas son en personas que han pasado por nuestros programas de pregrado y de posgrado. Y yo creo que hay unos perfiles que son muy chéveres, ¿sí? O sea, por ejemplo, pensando como qué gusto particular me da ver personas que han hecho la especialización en economía para no economistas, digamos, comunicadores sociales, y que ahora trabajan en medios pues muy importantes del país, ver cómo cumplen esa labor de hablar con esos expertos que a veces están un poco ahí subidos en esa nube y decir, mire, o sea, yo aquí tengo la formación para que usted no me dé tres vueltas con esa terminología, yo sé a qué se refiere esa terminología y yo llego, cojo, se la aterrizo y se la transmito a un público más amplio. Yo creo que eso es valiosísimo. Lo hacen los comunicadores sociales y también personas en todas las demás, pues todas las demás personas, o sea, por ejemplo, que trabajan en el sector público. Un abogado con esta especialización puede ampliar muchísimo sus horizontes. Ya yendo a los temas, ya yendo, por ejemplo, a la maestría, yo creo que, pues, obviamente con algunos de nuestros exalumnos, por ejemplo, aquellos a los que les hemos dirigido tesis, uno se mantiene en contacto con ellos. Y para mí ha sido muy chévere, sobre todo los que me he encontrado después trabajando en el Departamento Nacional de Planeación, ¿sí? Que pues a un nivel de profundidad mayor como el que da la maestría, han aprendido una serie de herramientas econométricas que de pronto nosotros como profesores en nuestros papers las vemos más en lo abstracto, en que este estimador converge a yo no sé qué más vainas, pero verlos a ellos aplicando todas esas buenas prácticas econométricas a la evaluación de programas sociales que tienen un impacto tangible sobre el país, a mí me ha parecido increíble, y pues sentir que uno ha contribuido como ese pedacito es muy chévere. Y ya por último, pues nuestro doctorado está empezando, todavía no hay egresados, pero sí tenemos alumnos del pregrado que han aplicado a doctorados en prestigiosas universidades extranjeras, que ya se han graduado de esos doctorados, y que pues algunos de ellos son profesores en universidades prestigiosas aquí en el país y también por fuera. Y pues es muy chévere ese proceso de que los que antes eran estudiantes se conviertan en colegas y pares. Eh, y pues bueno, en la medida que empiecen a graduarse estudiantes de nuestro doctorado, así será también con ellos, ¿no? Distintos niveles de profundidad, pero pues cada uno orientado a unos mercados muy específicos y la verdad que muy chévere. Obviamente uno tiene el sesgo, a mí me fascina la economía. Cuando estoy en una fiesta, una vez una amiga se me burló porque decía que alguien decía economía y yo volteaba la cabeza como si, como si estuvieran diciendo Luis Carlos. Eh, pero igual, o sea, yo creo que es una disciplina muy chévere y todos esos niveles de conocimiento hacen un aporte bien interesante. Muchas gracias. Hago esta pregunta, esta última pregunta la hago porque parte de nuestros invitados son nuestros estudiantes y algunos egresados y esto sirve mucho pues para motivarlos y para seguirles contando el porqué de la utilidad de disciplinas como la economía para
para hacer análisis, para hacer proyecciones que en estos momentos, si bien son difíciles por la incertidumbre y la volatilidad, pues hay que hacerlos de todas maneras y hay que hacer cálculos para poder tomar decisiones con algo de evidencia. Quiero agradecerle de manera muy especial a todos los que nos acompañaron hoy. Estuve leyendo el chat, me habría gustado responder y discutir cada una de las preguntas con ustedes, sobre todo más que preguntas, también muchos aportes y análisis muy, muy interesantes que nos habría encantado cubrir, pero pues ya nos pasamos del tiempo y pues creo que habíamos, mejor cumplir lo que habíamos prometido. Muchas gracias a nuestros invitados, a Andrés Giraldo y a Luis Carlos por haber aceptado esta invitación y por pues, todo el análisis que han hecho, que ha sido muy, muy interesante y que nos da luces pues para seguir analizando lo que pueda y lo que va a pasar seguramente con nuestra economía. A todos les deseo una muy buena noche y muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Igualmente, muchas gracias a todos los participantes.